Tarde. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Juan 20, verso 30. Dice así la palabra del Señor, del verso 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites el volver a congregarnos esta tarde, en este día, Señor. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de los presentes, fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón dispuesto a escuchar de tu palabra. Danos ese corazón humilde que necesitamos, que cada uno de nosotros, Señor, para considerar, para darle un lugar, un espacio valioso en nuestras vidas a tu palabra. Y Señor, ponemos todo en tus manos, anhelando que usted nos hable, que usted nos exhorte, que nos enseñe, que nos corrija, que nos instruya, y que sea usted, Señor, quien esté hablando en esta tarde, Señor. Bendice todo lo que se vaya a exponer. Úsame, Señor, quiero únicamente exponer el propósito de cada verso, Señor. Nos ponemos todos en tus manos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien. Le he puesto a la enseñanza Jesús, la fuente de toda buena ayuda. Fuente de toda buena ayuda. ¿Sabe? La ayuda que el Señor Jesús mostró a su pueblo, a su nación, a sus hermanos, fue una ayuda notable. Fue una ayuda que se presenciaba, que se notaba. Tan es así que lo vemos en la palabra que hizo muchas señales. Y las señales tenían como propósito, pues propósitos espirituales. Es decir, que el Señor no solo hacía milagros, señales, sino que todo era encaminado hacia un buen fin, hacia un propósito. Y eso lo enseña el verso 30 de Juan 20:30. Y dice la palabra de la siguiente manera, que hizo además, ¿quién? Jesús. Jesús muchas otras señales. La palabra señal aquí de la palabra griega semaíno, que indicó, dio a entender, informó, declaró quién era él. Tales señales declaraban quién era él. Y hizo estas muchas otras señales y las hizo en presencia de sus discípulos. ¿Por qué el Señor hizo tales señales y por qué en presencia de sus discípulos? Y tales señales, dice, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, que hay otras muchas señales. Y cuando Juan habla en 20:30 se refiere a 7 milagros de los cuales él habla. Y él da a entender, hizo muchas otras cosas. Y el Evangelio de San Juan enfoca solo en 7 milagros. El número perfecto para que la gente crea quién es Cristo. Para que entienda quién es Jesús. Hizo señales. ¿No te has preguntado por qué Jesús hizo señales? Y si te lo has preguntado, ¿has encontrado el propósito? En el verso 31, miren, qué maravillosa es la palabra, y eso venimos a conocer a nuestro Señor, a conocerlo, cómo eres, Señor. Muéstrame, enséñame. Quiero que me muestres por medio de tu palabra, Señor. Dice, pero estas se han escrito
para que creáis. Las señales tenían un propósito. Los milagros tenían un propósito. Jesús pudo haber venido a este mundo únicamente a predicar, a enseñar, a hablar únicamente, pero no fue así. No fue así. Sino que hizo señales y esas están escritas en la palabra y se escribieron, como lo dice este verso, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Cada milagro en la palabra tenía ese propósito. Cada ayuda que el Señor mostró al ciego, al mudo, al endemoniado, al que había muerto, a la familia de aquellos que tenían un familiar muerto, todas y cada una de las señales eran enfocadas con el propósito de que la gente creyera que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. Y qué bello propósito. Y aquí hay algo interesante. Muestra una ayuda. Ayudó de forma terrenal y ayudaba de forma espiritual. ¿Cómo debe de ser mi ayuda? ¿Qué es lo que el Señor me enseña? Él vino, hizo señales, hizo milagros, ayudó al enfermo, ayudó a las personas. Tan es así que los que venían a Él, los sanaba y sanaba toda dolencia y sanaba a todos. Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? No únicamente vengo a predicar, vengo a enseñar. Y ahí está la calidad y la belleza del Señor Jesús, de quien hemos venido a aprender, que Jesús ayudaba en lo terrenal y ayudaba en lo espiritual. Por favor, vamos a Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando. Ahí está la ayuda espiritual. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. La ayuda que Dios quiere que muestre a los demás es una ayuda espiritual, que enseñe, que predique, que aconseje conforme a su palabra, pero hay algo más. ¿Cómo es la ayuda que mostramos a los demás? Miren la calidad del Señor. Dice, no solo predicó y enseñó sobre el evangelio del reino, sino que, y sanando, ¿qué? Toda enfermedad. Sanó toda enfermedad, necesidades terrenales y toda dolencia en el pueblo. No basta decir, mi hermano, voy a orar por ti. La ayuda que viene del Señor la observamos, nos ha ayudado de forma terrenal y de forma espiritual. Y venimos a aprender del tal modelo precioso de nuestro Señor, que nosotros seamos fuentes de ayuda espiritual y fuentes de ayuda terrenales también. Pues saben algo, el propósito de las señales terrenales eran para que creyeran que Él era el Cristo, para que obtuvieran una ayuda espiritual. ¿Lo comprendes? ¿Sí lo entiendes? ¿Cómo quieres que la gente crea que hay un Dios, un soberano, que hay un Dios, que hay un único Dios, poderoso, misericordioso, de gracia y de poder, si la única ayuda que brindas a los demás es en relación a, voy a orar por ti, y te brincas la necesidad de la persona que tienes al frente?
¿Qué de diferencia hay en lo que hacemos? ¿Cómo expresaba nuestro Señor su amor? Tenía un ministerio muy agotador, pues se llegó a cansar, pero me encanta cómo es que no echaba a nadie en afuera. Y observemos en Marcos capítulo 12, verso 15. A ver, Marcos. A ver, vea Mateo. Por ahí Mateo. Ahí está. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha ¿qué? Gente. ¿Y qué hacía? Y sanaba a todos. Hermano, aquel que le dio la vista, llegó un momento que dejó, que continuó así viendo bien, no. Aquella persona que resucitó, murió nuevamente otra vez. Sí. Aquella persona que le sanó de su calentura, de su fiebre, ¿le habrá dado en algún momento de su vida nuevamente fiebre? Sí, sí. Entonces Jesús lo observamos ayudando a la gente de forma terrenal para bendición espiritual. Y en esta tarde veremos una historia muy bonita, quizá tengamos un concepto errado en cuanto a cómo debe de ser mi ayuda hacia los demás. Y algo que me deja ver la palabra, que Jesús hizo señales y sigue haciendo señales. ¿Sabes algo? Dios te sigue ayudando terrenalmente. Te cuida, te provee, te sostiene, te da tantas bendiciones en el día, en la semana, en el año, terrenales. ¿Cuántas cosas el Señor te da? Y no solo eso, las hace con el propósito de que sigas creciendo espiritualmente. Y el Señor sigue siendo el mismo, sigue teniendo la misma gracia, el mismo amor, ayudándonos en las cosas de este mundo y ayudándonos en lo espiritual. Jesús nuestro Señor no ha cambiado. Así que cualquiera que sea tu problema, debes de considerar que Jesús es la fuente de toda buena ayuda. Quizás tengas un problema de salud, algún problema matrimonial, familiar, legal, económico, moral o espiritual. Me llena de gozo saber que Jesús sigue siendo el mismo. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de su iglesia? ¿Qué hay del Hijo del Señor? Vamos por favor a Mateo capítulo 9. Espero en el Señor que comprendamos el propósito de esta porción. Mateo capítulo 9, verso 1. Aquí hay una historia cuando Jesús sana a un paralítico. Y me gusta esta historia por lo que expresa. Dice la palabra en el verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Jesús entra en la barca y pasó al otro lado, vino a su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Su ciudad era Capernaum. El Señor Jesús fue criado en Nazaret, pero en algún momento estuvo en Nazaret, abrió las escrituras y las escrituras hablaban de él y él lo da a conocer al pueblo, y los fariseos se molestan tanto con Jesús que querían matarlo estaban como en un despeñadero, querían matarlo, y Jesús sale de Nazaret y adopta otra ciudad. Vamos a Lucas 4:16. Eso es interesante, porque cuando viene el Señor Jesús a Capernaum, viene a su tierra, a su ciudad, a los suyos, donde estaban ahí algunos conocidos.
Vino a Nazaret, donde se había criado. Esa era su ciudad, Nazaret. Ahí creció. Ahí tuvo sus amigos como cualquier niño, adolescente y joven. Ahí creció en Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y después dice, y se levantó a leer. Y ahí se vino un problema desde el verso 16 hasta el verso 30. Habla de ese problema que surgió ahí porque él dijo que la escritura que leyó hablaba del mismo y se molestaron. Vamos al verso 30. Mas él pasó, verso 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Verso que sigue. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. 31. Y ahí viene, descendió Jesús ¿a dónde? A Capernaum. Esa fue, adopta la ciudad de Capernaum. Fue a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Por favor, vamos a Mateo. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó, ¿en dónde? En Capernaum. Habitó, viene de la palabra griega katoikeo, que significa alojarse permanentemente, residir, habitante y morar. Es decir, que él después empezó a morar en Capernaum, era su ciudad. Tan es así que la palabra lo enseña en Marcos capítulo 2. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque vemos que él viene a su ciudad y dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba ¿en dónde? En casa. En casa. Verso 2. Está en Marcos 2 y Mateo 9 son los pasajes paralelos, hablan de la misma historia, pero Marcos da unos detalles que Mateo no da. Y Marcos dice cuál es su ciudad y dice que es Capernaum. Y ya vimos la razón por la que él adopta Capernaum, porque en su ciudad querían matarlo. Verso 2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba ¿qué? La palabra. Vino a ayudar a los suyos, a predicarles la palabra, a enseñarles, a exhortarles, a fortalecerles o consolarles por medio de la palabra. Qué bello ejemplo del Señor, de que viene a su tierra a enseñar, a su ciudad a enseñarles. Yo no sé si has pensado en algún momento en la gente de donde eres. No sé si seas originario de aquí de Coatintla o seas de otra ciudad. Pero algo que vemos en la vida del Señor Jesús, que Él regresa y empieza a ayudar a los suyos, y la forma de ayudarlos fue de forma espiritual, predicando la palabra, enseñando la palabra. Pensando, me llevó a recordar mi bella y preciosa Barra de Cazones. Oremos, hermanos, para que Dios traiga más obreros a sus mies. Amén. La mies es mucha, los obreros poco. Hay mucha necesidad, demasiada necesidad. Les decía en algún momento a las hermanas, el propósito cuando inicié el seminario fue pensando en mi comunidad, pensando en los míos, pensando en regresar un día y hablarles de Jesús, hablarles de Cristo. Y porque piensas en tu pueblo, piensas en lo que están
piensas en cómo viven y lo que veía Jesús, almas muertas, necesitadas de un Cristo. Y bueno, Jesús regresa y viene a su ciudad. Volvemos a Mateo capítulo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron, ¿un qué? Un paralítico. Mientras él estaba predicando, mientras él estaba enseñando, mientras Jesús estaba atendiendo el área espiritual, unos hombres llegaron con un paralítico ayudándolo. ¿Por qué? Miren, escucharon que Jesús venía a Capernaum, se pusieron de acuerdo. Pero ¿qué los movió, hermanos? ¿Qué los movió a traerlos a Jesús? ¿Qué mueve a una persona a buscarte? Jesús es una fuente, era la fuente de toda ayuda. Y es curioso, pareciera ser que cuando hay necesidad, ya sabes con quién puedes contar con su ayuda, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Se cuenta contigo, la gente que te rodea, la gente de tu familia, la gente vecina, cuentan contigo como una persona con la que pueden contar con ayuda espiritual. O eres de los que ni los vecinos te conocen, ni saben cómo te llamas. El cristiano debe de ser esa luz, pero no una luz solo en casa, una luz en su colonia, en su cuadra, donde quiera que esté, donde la gente pueda presenciar y pueda notar que puedan contar contigo. A Jesús lo conocían porque era amoroso, era misericordioso, era bondadoso. Su forma de ayudar a los demás no dejaba ir a alguien sin una ayuda. ¿Cómo es tu ayuda, mi amado hermano? ¿Se cuenta contigo? ¿Habrá algo en ti que te mueva a ser como el Señor? Que cuando se requiera algo puedas decir, hermano, mire, cuente conmigo para esto, en lo que pueda. El cristiano que está siendo transformado va siguiendo el ejemplo del Señor. ¿Cómo es tu ayuda? ¿Y cómo es mi ayuda? Hay quienes no tenemos esa disposición de corazón. Estamos cerrados. Vivimos un cristianismo como light. Y por otro lado, hay personas que hacen lo posible, pastor o hermano, ahí está. Mire, no tengo mucho, pero puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Cuente conmigo, mire, heme aquí. O voy a hacer lo posible. No, pero hay gente que apenas pides algo o expresas algo, como si... ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de reflejar a nuestro Señor en ayudar a los demás? Y hablo en los dos aspectos, en lo espiritual y en lo terrenal. ¿Se puede contar contigo? Oye, vamos a un servicio, vamos a apoyar un evento, vamos a ir a visitar, vamos a apoyar las actividades. ¿Se cuenta contigo? Conocían del Señor Jesús, conocían cómo era. Ellos sabían, y ahí hay algunas cosas que me llaman la atención. Estos que llevaban al paralítico sabían a quién se lo llevaban. Sabían, y ahí hay algunas cosas que ahorita veremos. Porque sabían que era la fuente de toda ayuda. ¿Qué se necesita hoy en día? Vamos a ver estos personajes que pusieron en sus corazones ayudar a alguien más. ¿Sabes algo? ¿Qué movió? Y sucedió que le trajeron un paralítico.
¿Quién pensó en el paralítico? De entrada, alguien lo trajo. Alguien pensó en él, alguien se ocupó en él, alguien determinó hacer algo por él, pero ¿quién? El paralítico no llegó solo. Y qué bueno que hay gente que como los que llevaron al paralítico, que van aprendiendo, que están siendo transformados, cambiados, renovados y que van reflejando cada día un constante crecimiento espiritual, tratando de ser como su Señor. Sucedió que le trajeron, ¿quiénes eran? ¿Qué se necesita, hermanos, hoy en día para poder hacer lo que hicieron aquellos hombres que trajeron al paralítico? ¿Qué se necesita para ayudar a los demás? ¿Qué los movió? ¿Saben algo? El amor a Dios y el amor al prójimo te mueve a hacer algo por los demás. No pasas por alto una necesidad. Pero eso es cuando hay amor. Y ¿saben algo? Vamos a 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La ausencia de amor en el cristiano hoy en día se nota, se refleja. ¿Por qué? Porque cuando hay necesidad en algún hermano, en alguna hermana, en cualquier persona, se nota. ¿Por qué? Porque no expresa la ayuda. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y esto nos enseña que la falta de amor, la ausencia de amor en el cristiano nos lleva a cerrar la puerta y no poder ayudar a los demás. El problema es este. Pero el que tiene bienes, la palabra tiene, de una palabra griega, ejo, significa posesión, capacidad. ¿Qué está diciendo la palabra? Pero el que tiene bienes, es decir, que hay quienes tienen bienes, tienen la posibilidad, tienen la capacidad de poder ayudar a los demás. Y no lo hacen. Lo pasan de largo. La palabra posesión, poder de hecho de que una persona tiene sobre un bien, mueble o inmueble, y sobre un derecho, y realiza actos materiales que manifiestan las facultades inherentes a ese bien o derecho, es decir, tiene esa capacidad de hacer el bien. Haces el bien, hermano. En los últimos tiempos encontrará el Señor amor. Dos cosas no va a encontrar el Señor cuando venga por su iglesia: ni fe y ni amor. El amor de muchos. Sí, es el hermano, hay que se las arregle, a ver cómo le hace. ¿Dónde está ese amor del Señor? ¿Cómo podemos decir que tenemos a Dios y amamos a Dios y cuando vemos a alguien que necesita ayuda? La ausencia de amor en nuestras vidas es lo que nos lleva a cerrar nuestro corazón y a no ser una fuente de ayuda a los demás. Estos personajes tenían amor y el amor es lo que hace. A veces solamente decimos que amamos a Dios, pero somos mentirosos. ¿Qué más movió a estos personajes a mover al paralítico, a Jesús? La empatía. ¿Eres empático o somos empáticos, hermanos,
a las necesidades de los demás, porque un punto fue es que no tiene amor. El problema es que, bueno, sí puede, pero no ayuda. Por otro lado es la empatía. ¿Qué es la empatía? Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ponerse en los zapatos, como se dice, ponerse en el lugar de la persona si yo estuviera en el caso de mi hermano o mi hermana o de quien sea en mi iglesia, en mis hermanos, cómo me gustaría que me apoyaran. Bueno, de la manera que me gustaría que fueran mis hermanos o que fuera mi familia, de esa misma manera quiero actuar. La empatía es eso. Usaron de la empatía. El paralítico no podía llegar a Jesús. Se pusieron en su lugar. Si yo fuera paralítico, ¿cómo me encantaría que llegaran 4 hombres y me cargaran y me llevaran a Jesús? Pero eso es cuando piensas en las necesidades, cuando pensamos en lo que estamos viendo y escuchando que se requiere. Empatía. ¿Hay amor en ti, hermano? ¿Hay empatía? Mateo, por favor, capítulo 7. ¿Cómo te gustaría que te trate? ¿Cómo te gustaría que se dirijan contigo? Verso 12. En el Señor Jesús encontramos ese amor y la empatía. Así que todas las cosas, todas las cosas que queráis, que quieran que los hombres hagan con ustedes, todas las cosas que quieren que hagan con ustedes, nomás recuerda, ¿cómo quiero que hagan conmigo cuando esté enfermo, cuando esté en un problema, en una situación difícil? Problemas de salud, problemas legales, en un problema en el matrimonio, en un problema económico, en un problema moral, en un problema espiritual. Cuando comprendes esto de la empatía, entonces las cosas cambian. A ver, ¿cómo me gustaría que me traten a mí cuando suceda algo en mi vida? Y vemos un claro ejemplo aquí que estos hombres usaron de la empatía. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, todas las cosas que quieren que determinen, que consideren, que deseen para ti, bueno, es lo mismo. Así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay veces solamente queremos hacia un lado. Queremos el apoyo, queremos la ayuda, queremos de un lado. ¿Y qué hay del otro lado? No somos empáticos. La empatía es esto. Me voy a poner en el lugar de él o de ella. Y y de esta manera voy a tratarlo, me voy a conducir. Y eso lo vemos desde cosas pequeñas. Hay veces surgen problemas en las iglesias. Y a veces hay quienes condenan de tajo. No son nada empáticos. Pero cuando se trata de nosotros, ahí sí. La empatía. Ahorita es él, ahorita es el hermano, ahorita es la hermana, ahorita es un joven, ahorita es un matrimonio, ahorita es una familia. Ahorita son ellos. No sabemos si en algún momento seremos nosotros. Por lo tanto, usaré de la empatía. Estaré para lo que se ofrezca. Ahorita, gracias a Dios, hay. Pero capaz que estoy en una situación similar. Aprovecha. Cuando tengas oportunidad de ayudar, hazlo.
cuando te llegue a pasar algo, a lo menos sembraste. Recuerda la palabra, hay un verso que me gusta mucho, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué más movió a estos personajes a ir a Jesús, la fuente de toda ayuda? Qué bonito, habían aprendido. Yo probablemente, miren, probablemente eran de los seguidores de Jesús y cuando llegaron allá, posiblemente eran seguidores, venían quizá de otra ciudad, no lo sé, o quizá de ahí mismo que habían crecido espiritualmente, que más allá de pensar en ellos, más allá de estar de egocéntricos, queriendo nada más ellos, no. Dijeron, mira, vamos a aprovechar, allá hay un joven que no puede ir. ¿Qué más se requiere, hermanos, para poder ayudar a alguien más? Este punto me gusta. Santiago, por favor. Santiago 2. Así que, hermano, ¿has sido empático? Iglesia, ¿eres empática? Verso 17. El Señor nos ayude a aprender de Él. Señor, transfórmame, cámbiame. No amo como debo de amar. Ayúdame a amar. No soy empático, Señor. Ayúdame a ser empático. Dentro de la ayuda terrenal, miren, verso empatía, amor, empatía y número 3, fe. Santiago 2:17. Dice, así también la fe. Si no tiene qué. A ver, denle lectura 17 fuerte, como si hubieran comido hoy. Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué se necesita, hermanos, para ayudar a alguien más? Tener fe, confiar en el Señor, creerle al Señor, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a proveer, que Dios te va a sostener, que Dios no te dejará solo. Se necesita fe. Y no solo, y hablo de todo tipo de ayuda, hablo de estar presente, hablo de una ayuda, no sé, de estar cuidando a alguien. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Se necesita de la fe, de confiar en Dios, de creerle a Dios, que ayudar a alguien más le agrada a mi Señor, le deleita a mi Señor. Haz las cosas, ayuda a los demás pensando en Dios, pensando que estás mostrándole al Señor, estás creyendo al Señor. Profesamos ser cristianos, el cristiano vive por fe. Y cuando se trata de ayudar, ¿y dónde está la fe? La fe es eso, mas el justo por la fe vivirá. La fe es creerle que para Dios no, todo es posible y vivimos por fe. Si no se viviera por fe, hermanos, ¿cómo podríamos hacer las cosas? Verso 18. Pero alguno dirás, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Quién aquí muestra su fe por medio de las obras? Y las obras es realizar las cosas creyendo en el Señor, confiando en el Señor, pensando en el Señor. ¿Quién muestra las obras? ¿Quién hace las cosas pensando en Dios, creyendo en Dios, confiando en Dios? ¿Sabes qué? Dios, no sé cómo va a hacerle el Señor, pero aquí vamos a seguirle sirviendo al Señor. Él sabrá qué hace. Pero a veces la falta de fe. No, híjole.
No, mejor no lo voy a ayudar porque con esto tengo un compromiso en un año, en 2 años, en 2 meses, y esto ya lo tengo destinado. Bueno, si cualquier que tiene fe, Señor, mira, lo hago confiando en ti, pensando en ti, tú sabes, Señor, eres tú. Se necesita fe para hacer las cosas. A veces entra el miedo, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si no sucede esto, y si me quedo sin trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? No, espérate, hermano. Recuerdo hace un tiempo que me iba a ir a Querétaro, porque no encontraba trabajo. Y escuché la enseñanza de Isaac, cuando iba ya hacia Egipto. Y Dios le dice, detente. Era un tiempo de hambre. Detente, te voy a bendecir aquí. Y dice la palabra que Isaac, Dios lo bendijo grandemente. Que era un momento precioso que recibí la enseñanza, ya estaba apuntándome, dije, Señor, lo que más me pegaba era la iglesia. El servir. Y sí, me pegó, dije, no quisiera, Señor. Me deleita, me goza servir. Isaac llega a la enseñanza. Cuando Dios quiere bendecirte, aún en el desierto te bendice. Recuerdo que aquel tiempo empecé a vender paletas. Señor, confiando en ti. Así con el solazo. Si tú quieres, aquí me vas a bendecir. Y si no, aunque me vaya a una mejor ciudad. Y vaya que he visto el poder y la mano de Dios en muchas ocasiones. La fe es eso. Creerle a Dios. Confiar en Dios. Y no desistir de las cosas de Dios. A veces la falta de fe nos lleva a desistir. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, dejo de servir. ¿Dónde está tu fe? Número 4, la misericordia. Se necesita misericordia para poder ayudar a los demás. Por favor, Lucas capítulo 10, verso 33. En nuestro Señor estaba el amor, estaba la empatía, estaba la fe, estaba la misericordia, era una fuente de ayuda. Y era grande, es grande, grandemente en misericordia. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendándole fue movido a misericordia. El misericordioso va a ser movido en sus entrañas y no solo va a sentir compasión, sino va a demostrar la compasión con hechos. Y me gusta en esta porción porque no dice los nombres de las personas que ayudaron al paralítico, no dice de dónde eran, no dice a qué se dedicaban, pero dice lo suficiente para haber estado registrado en 3 evangelios. Sus hechos. ¿De qué nos serviría la bandera de ser tantas cosas, pero los hechos no dicen nada? 3 evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, hablan de los hechos de estos personajes. Y hablan de los hechos de nuestro Señor. Bueno, la Biblia está llena de los hechos de nuestro Señor. El amor, la empatía, la fe y la misericordia son frutos que vienen del Señor. ¿Cómo está ese corazón, hermano? ¿Se puede? No puedes ayudar a alguien si no hay cosas, no hay frutos de estos frutos. Si no hay amor, si no hay empatía, si no hay fe, si no hay misericordia, no habrá esto. Y qué bueno que
Todo esto lo encontramos en nuestro Señor, de quien venimos a aprender. Vamos a Marcos capítulo 2, verso 2. Marcos capítulo 2, verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Se juntaron muchos. De los muchos, me habla que tenían interés en las cosas de Dios. Pero de los 4, me hablan que tenían cosas diferentes en ellos. Verso 3, entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Marcos sí te dice cuántos eran 4. A veces así pasa, que habemos mucho, y el peso y las necesidades caen sobre unos cuantos nada más. Y generalmente casi siempre los mismos. Y háblese de necesidades espirituales y háblese de necesidades terrenales. ¿De cuáles eres? ¿O de cuáles somos? ¿De los muchos o de los 4? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Cargando a un paralítico, trayendo un paralítico, a un necesitado. Yo no sé usted, pero yo quiero ser como como nuestro Señor, pero de los 4, como el de los 4. Está conmigo, mira, no tengo mucho, pero lo que tengo ahí está, Señor. Para ti, Señor. Verso 4. Y como no podían, miren hermano, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermanos, ¿qué utilizaron estos hombres para llevar a una persona necesitada a los pies del Señor? Usaron, primero que nada, se dispusieron en su corazón. Y hay 2 cosas aquí. Número 1, frutos del Espíritu. Los echaron a andar, los pusieron por obras. Y eso es algo maravilloso, pero no solo es eso. Fruto del Espíritu, que era parte de la empatía, el amor, la fe, la misericordia, pero al mismo tiempo usaron de cosas terrenales, de la fuerza, del tiempo, de la disposición, de una cama, de unas sábanas, quizá de un pico o una pala. ¿Quién de los 4 eran las cosas con las que excavaron y abrieron el techo? No lo dice, pero debieron haber tenido herramienta. Y eso nos habla de que no solo hay que ayudar de forma espiritual, sino que hay que ayudar de forma terrenal, disponiendo lo que Dios te ha dado para bendición a los demás. Quizás tú tengas la cama, quizás alguien tenga el pico, quizás alguien tenga la fuerza. Pastor, yo no puedo ayudar de esta manera, pero cuente conmigo. Mire, puedo estar ahí, puedo apoyar la mano de obra. Todos, hermanos, tenemos la posibilidad. Pero depende también del corazón. Descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Orar es bueno. Demostrar el amor, la fe, la empatía. ¿Qué necesita? ¿Qué se necesita? Muchas cosas. ¿Qué necesito para atraer a una persona que conozca del Señor? A veces vas a disponer de tu coche, de gasolina, de recursos. Quizá
Llega el momento donde quieres regalar una Biblia que tú la buscas en internet, no te cuesta raro, 100 pesos, las más económicas. Pero cuando hay amor, ¿qué señales haces, mi hermano? Terrenales para bendición espiritual. Porque Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, y qué bueno que Jesús las hizo en presencia de sus discípulos, porque sus discípulos aprendían, pero saben, no eran muchos los que aprendían. Eran poquitos. Siempre va a salir gente, aunque sea pocos, pero heme aquí, Señor. Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cómo van a creer que eres hijo de Dios, que eres del Señor, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, si no hay ni señales en ti? Las señales tienen que ver con las cosas que hacemos. ¿Qué señal crees tú que has hecho últimamente para demostrar que eres hijo del Señor? Son parte, la fuente de ayuda. Nuestro Señor reflejó señales, hizo milagros, hizo tantas cosas terrenales con el propósito de que creyeran que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. La gente se acerca a las cosas de Dios muchas veces porque ven algo diferente en ti. Oye, hay algo diferente. Es misericordioso, es bondadoso, es empático, y hay cosas y la gente se interesa. ¿Qué es lo que hacemos para que la gente se acerque? ¿Saludas a la gente en la calle? Me gusta esta historia, está bonita. Así que no se dice mucho de estos personajes, pero de quiénes eran, pero sí de las obras, de los hechos. Y la ayuda espiritual, hermanos, que vemos aquí en Marcos verso 4, dice, no solo vemos aquí a unas personas ayudándole de forma terrenal, llevándolo a Jesús, porque ellos sabían que Jesús los podía ayudar en su salud, restaurarlo, levantarlo, por eso lo llevaron. Verso 4. Y aquí hay otro punto. La ayuda terrenal va muy enlazada con la ayuda espiritual. Pero ¿qué sucede? Verso 4 dice, descubrieron, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud. Hay veces la multitud es un obstáculo para que la gente se acerque a Dios. Oigan, hermanos, ¿a poco no creen que la multitud vieron a los 4 cargando a un paralítico y nadie les abrió cancha? Nadie les dijo, aquí la puerta, pásenle, no hay necesidad de subir en la parte de arriba, no hay necesidad de excavar, no hay necesidad, nadie. ¿Y qué me enseña esto? Que a veces la multitud está tan enfrascada en sí mismo, primero ella, después ella y al último ella, no tiene ojos ni mira las necesidades a su alrededor. La iglesia debe de ser ese medio para que la gente se acerque, para que la gente llegue a los pies del Señor y no un obstáculo que obstruye las entradas y las puertas para que vengan al Señor. ¿De qué manera la multitud, de qué manera podemos llegar a hacer ese obstáculo a la gente que se está acercando? Hay gente que llega, no sabes cómo viene. Quizá llega espiritualmente como un paralítico, que no puede levantarse, que no puede salir adelante, que no encuentra ayuda, que no hay quien le ayude y el único es Jesús. Y si usted y yo seremos obstáculos, hermanos, de que estamos funcionando como iglesia. La gente llega necesitada, se acerca a Dios porque necesita de Dios. Y no sabemos cómo vengan espiritualmente.
Muchos llegan muertos, sin Cristo y sin esperanza. Pero a veces estar enfocados en nosotros mismos nos lleva a no girar la mirada hacia alrededor a ver quién llegó. Por eso te invito a que seas empática, amorosa, misericordiosa con la gente que llega y le des un lugar ahí. Y si tú estás sentado y es el único asiento, cédele el lugar. No me gustaría que fuéramos obstáculos. Estate al pendiente de la gente que llega. Abórdale, dale una bienvenida, un Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte, y llévalo de tal manera, atiéndelo, trátalo. Y permite ser ese medio y esa fuente de ayuda terrenal y espiritual. Aquí la multitud simplemente no tomó en cuenta la necesidad del paralítico. Estaba enfocada en sí misma. Somos cristianos, ya conocemos del Señor, estoy alabando, pero no dejes de mirar. Ah, mira quién vino. ¿Quién de nosotros se ocupa de la gente nueva y espera allá afuera y le da una bienvenida? Trata de hacer esto. Invítalo a la iglesia, invítalo a las reuniones, que seas tú ese medio. Qué bonito cuando hay gente que le aborda y hace plática y eso es bonito. Que no perdamos eso como iglesia, que seamos ese medio como los 4 que llevaron a este necesitado. Volvemos a Mateo 9. Verso 3. Y debes de saber esto. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Bueno, en el verso 2 para que lo entendamos. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Vemos aquí a un Señor ayudando al paralítico de forma terrenal. Lo está restaurando. ¿Te das cuenta cómo es la ayuda del Señor? Y sabes, debes de saber esto, que cuando intentas hacer el bien, habrá gente que no esté de acuerdo contigo en lo que haces, por lo que haces, de la manera en que lo haces. Pero si lo haces como para el Señor y lo haces al estilo del Señor, que no le importó lo que había y cavilaban los fariseos, le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 3. Entonces, siempre habrá gente que va a hablar de aquella persona y puede ser alguien cercano a ti o cercana a ti. Oye, ¿por qué le ayudas? Oye, ¿por qué haces eso? Habrá gente que te diga, oye, pero miren la belleza del Señor. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Hay una versión que dice que ellos cavilaban, hablaban dentro de sí. Verso 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hay veces no ayudamos, hay veces no manifestamos una ayuda por el qué me van a decir, por el qué van a decir, hermano. Hazlo como para el Señor. A Jesús, Él sabía lo que pensaban, Él sabía lo que cavilaban, Él sabía lo que dentro de sí decían, pero ¿sabes qué? Ten una convicción firme de lo que haces y para quién lo haces. Y cuando eso llega a tu corazón, haces las cosas sin importar a quién le caes mal, a quién no le agrada.
El Señor Jesús no le importó, no le interesó lo que hablaban de Él. ¿Qué generalmente pasa? Cuando intentas ayudar a alguien, nunca falta, oye, ¿y tiene familia? No sé, ¿tiene salud? ¿Qué más? ¿Qué es lo que generalmente se dice? A ver, que surge el comentario. Ah, él tiene papá jubilado, tiene una mamá. Y a veces podemos llegar entre nosotros mismos o en la misma familia o el esposo, la esposa o los hijos. Pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Espérate. Cuando hagas algo, hazlo como para el Señor. Amén. Hazlo como para el Señor. Y ora antes. Ora, Señor. Señor, mira, quiero hacer esto. Dios es quien produce en el corazón el querer como el hacer. Mira, creo que viene del Señor. Y lleva a cabo las cosas. Y mira qué hace el Señor. Porque, verso 5, que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, verso 6, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, ¿qué? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La ayuda del Señor fue la espiritual y la terrenal. ¿Cómo ayuda usted, mi hermano? Ambas ayudas van de la mano. Levántate, toma tu lecho, tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, verso 8. Y la gente al verlo, las obras que tú hagas, hermanos, miren, y la gente al verlo se maravilló. ¿Y qué más hizo? Y glorificó a Dios. ¿Por qué? Porque hubo 4 personas que intentaron seguir el ejemplo del Señor. Y cuando hay eso en el corazón, es un hecho que Dios será glorificado y la gente se va a maravillar de las cosas que suceden. ¿Cómo queremos que Dios se manifieste en poder, en gracia, en misericordia y en bondad, si no hay gente que tenga los frutos del Señor y que haga lo mismo? Es un acto que se llevó a cabo, pero ¿por qué hubo 4 personas de la multitud que se interesaron en alguien más? A veces nada más hablamos de gracias a Dios y gloria a Dios, ajá. Y eres parte de esa labor que Dios quiere que hagas como un instrumento, como un hijo del Señor, como cristiano, eres parte. Ese es el detalle. Jesús es la fuente de ayuda. Necesitamos aprender más de nuestro Señor. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hermano, espero que esta enseñanza te sea de bendición y que aprendamos a ayudar a la gente, ayudar a los demás, ayudar al necesitado. Y déjate moldear por el Señor. ¿De qué sirve recibir a veces tanta enseñanza si el corazón sigue cerrado, sigue obstinado, sigue frío, sigue indiferente? Venimos a la iglesia, yo anhelo seguir siendo transformado y cómo me encantaría que como iglesia sigamos siendo transformados, cambiados, dejar las cosas que a Dios no le agradan y adoptando más frutos del Señor. Porque ahí es donde la gente se maravilla. ¿Cómo se van a maravillar la gente de afuera? De gente indiferente a la necesidad. Es la misma iglesia. Son igualitos que los de afuera. No hay nada que los distinga. Y eso puede ser un pensamiento allá afuera. Pero que a la manera que vayamos cambiando va a ser diferente el comentario de la gente. Y sobre todo hay algo más hermoso. Y glorificó a Dios. El nombre de Dios es glorificado. Vamos a orar.
Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, que eres bueno. Gracias porque eres la fuente de toda ayuda, Señor. Seguimos viendo, seguimos palpando, experimentando, Señor, percibiendo cómo nos ayudas a todos en las necesidades de esta vida, Señor, y también en lo espiritual. Y por eso te alabamos, te glorificamos, Señor, porque no estás desentendido de lo que necesita tu iglesia, de lo que necesita cada uno de tus miembros, Señor. Podemos ver, Padre Celestial, cómo nos das de forma cariñosa y amorosa las cosas que necesitamos, cómo nos atiendes, cómo nos ayudas, cómo nos brindas de tu amor, cómo nos brindas de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir aprendiendo de ti, de tal manera, Señor, que seamos también instrumentos en tus manos, esos medios en donde los demás puedan apoyarse, donde los demás puedan ver algo en nosotros, Señor, y seamos ese medio, a la manera de la posibilidad, poder ayudarnos unos a otros. Bendícenos como iglesia y transfórmanos, cámbianos, renuévanos, y que sobre todo, Señor, reflejemos constantemente un carácter cristocéntrico. Bendice a tu iglesia en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo. Sigamos orando unos por otros y que Dios nos permita una bonita semana a todos. Dios les bendiga.